¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición de La Silla y ahora sí tenemos a otro invitado de lujo. Él es un escritor, periodista, docente, premiado y reconocido a nivel nacional y a nivel mundial. Me estoy refiriendo a Eduardo González Viaña, quien tiene una larga trayectoria como literato, como docente, etcétera, etcétera. Y bueno, sus libros son conocidos en todo el mundo, pues, ¿no? Sarita Colonna viene volando, etcétera, etcétera. Tiene muchos libros que son conocidos tanto para niños como para adultos. Y uno de ellos también, por ejemplo, que yo lo tengo acá, que este es Don Tuno, el señor de los cuerpos ancestrales. Ah, ¿Y por qué lo nombro? Porque, bueno, Eduardo en uno de sus múltiples y muy conocidos artículos ha escrito sobre el poder, ¿no? Lo ha invocado el Tuno y ha invocado también al Cuy Negro. Eduardo González Viaña, ¿cómo estás? Bienvenido a La Silla. muy bien, estoy muy bien, muy contento. Bueno, de contento de estar conversando contigo y con el público, ¿no? No, obviamente, como cualquier ciudadano del Perú y del mundo, no me siento contento con estos momentos. Pero sé que Eduardo, que los estamos. sí, sobre Sí. ese tema quería preguntarte, un poco has dicho en uno de tus últimos artículos, un poco que la ansiedad y el miedo son tan peligrosos como el mismo coronavirus. ¿Por qué? Bueno, te diré que yo a veces, no a veces, sino siempre, opto por evitar las, la los noticieros de televisión o incluso las conversaciones telefónicas cuando tan solo son muy quejumbrosas y se dedican a hacernos creer de que esto ya no va a terminar jamás y se dedican a poner el número de fallecidos. Es decir, el coronavirus está afectando al Perú como cualquier otro lado del mundo, pero si nosotros hiciéramos también una lista de las personas que se han jurado, sería pues inmensa frente a las personas que no pudieron pasar la prueba, ¿no? Pero todo eso va a pasar. Y lo terrible es lo tóxico, digamos, es hablar de estas cosas solamente, ¿no? Y decirnos que no hay manera de curarnos, no hay una manera de salvarnos, que la cuarentena impuesta por el gobierno dictatorial o cualquiera de esas sonceras, cuando en realidad estamos gracias a la cuarentena, estamos resistiendo y tenemos suficientes medios de curación. El problema, lo tóxico es que esas declaraciones, esas informaciones a través del Internet, pues ocasionan pánico y el pánico elimina nuestras defensas. Es tanto o más peligroso que la propia enfermedad. Se baja el sistema inmunológico. Sí, absolutamente. Nos deja pues más expuestos. Y yo sinceramente, cuando recibo llamadas y las personas comienzan a quejarse o a hablar o a hablar de esas cosas, la verdad es que no me siento nada feliz y generalmente mi teléfono tampoco, y entonces mi teléfono se cuelga solito. Eduardo, pero digo, la situación en el Perú tampoco no da para ser tan optimista, ¿no? Porque mira, han colapsado los hospitales de Iquitos, han colapsado los hospitales de Lambayeque, hay una corrupción tremenda dentro de la policía, compran máscaras que no cumplen su función, encima sobrevaloradas. El sistema de salud es precario, tú lo sabes bien, no solamente de ahora, sino de hace muchos años. Entonces tampoco digamos que la situación es tan optimista como para decir, bueno, vamos a superar esto, Nada, porque nada, nada, hay nada que ver. hay una serie de deficiencias en nuestro sector salud, en nuestro sector de economía, etcétera, etcétera, ¿no? Es cierto, no hay nada que sea nuevo. Todo esto es real y anterior a la crisis. Es anterior, lo que la crisis está haciendo es desenterrando, mostrando, bueno, realmente mostrando algunos chacales, algunos buitres, tan solo pueden ser calificados de tales
de los generales que compran raciones para la tropa a 85 soles ración, se la compran a una empresa de llantas. Bueno, son chacales. Entonces, eso ha existido siempre. Y la crisis está mostrando eso. Y por otro lado, no tenemos suficientes hospitales, no tenemos centros de salud. Bueno, y eso también es por culpa de esos chacales que se han robado la plata del Perú, ¿no? Muchas veces el pueblo, y espero que ya no se vuelva a decir eso, dice, roba sí, pues, usted que fuera, pero hace obra. Hace horas, sí, pues. Es que después, y cuando tratas de buscar un hospital ahora, te das cuenta que robó y que, bueno, debido a él, tu familiar no podrá entrar en un hospital. Es decir, lo que está haciendo esta crisis es revelándonos lo que ocurre. No quiero decir con esto que debemos sentirnos contentos, pero de hecho, si nos cuidamos más, y para eso son las cuarentenas, si nos cuidamos más, entonces, bueno, lamentablemente le podremos dar utilidad a nuestros exhaustos hospitales, ¿no? Eduardo, pero digamos, ¿tú no crees que faltó? Porque se tomaron las medidas acá, digamos, se tomó la cuarentena, se cerraron aeropuertos, aparentemente se hizo lo que debía hacerse, el gobierno hizo su trabajo, aparentemente, pero fuera de todo eso, no ha dado resultados. El mismo presidente Vizcarra ha admitido de que... Perdón. No quisiera que me des estadísticas, porque ya, ¿verdad? Me infunde pánico. No te quiero dar estadísticas, pero te quiero Y decir va de lo que público. No, supuestamente... yo creo que lo que se está haciendo, obviamente, no, el presidente Vizcarra no es Dios para poder lograrlo, pero por lo menos esas medidas están evitando que esta situación fuera muchísimo más grave. Sin cuarentena, estoy seguro, claro que el número de infectados es grande, pero sin cuarentena, eso Claro, no, yo te sería... entiendo, pero yo te digo algo, o sea, me pongo a razonar. Digo, cerraron aeropuertos, dieron la cuarentena, declararon estado de emergencia y no se aplana la curva como lo habían anunciado, entre comillas. Entonces, al contrario, digamos, hay No me cuentes lo de eso, porque yo estoy tratando de huir de eso. Estoy hablando en bueno, serio. pero, claro, pero digamos, ¿no crees que Estoy faltó bien un poquito más esa de información. decisiones más rápidas del Ejecutivo? Por ejemplo, faltó quizás poner orden en los mercados. Ya sabemos cómo son los mercados del Perú. O sea, no hay que ser adivino, no hay que ser mandrake, no hay que ser pitonizo para darse cuenta qué Es es lo que está cierto. pasando en los mercados. No, es cierto. Y faltan muchas otras cosas más, pero se está haciendo lo que de inmediato se puede, ¿no? Y yo creo que sí. Y por ejemplo, hay una situación que es terrible. Tenemos un matadero en los penales. En los penales hay cerca de 100.000 personas. Entonces, fíjate, cerca de la mitad de esas personas todavía no han sido condenadas. Es verdad. Vale decir que rige para ellos la presunción de inocencia. Es inocente aquel que no ha sido condenado. Así es. Bueno, y aún sean o no inocentes, no es posible pues no es posible que permanezcan allí, porque realmente en ese caso se va a convertir en un matadero, y ese matadero va a tener sus efectos afuera también, porque hay contagio, hay Ya contactos. hay muchos contagiados en los penales. Ya hay muchos contagiados. Claro. Entonces, de hecho, felizmente que el Ejecutivo ha señalado, el Ministro de Justicia ha señalado que va a haber indultados, que Sí, va a revisar la situación de otros. Y eso es sí, sí, urgente sí. porque Esa es una no, medida urgente, en verdad. no hay... Claro, claro. Y es decir, nosotros no deberíamos ponernos en el papel de críticos, sino de dar ideas. Bueno, y aquí, digamos, hay mucha gente, el pueblo, el público que no entiende, que dice, no, hijitos, si ellos están adentro, entonces por algo será que se mueran. ¿No? Es decir, ya el amor cristiano, la solidaridad, todo se fue
Ahora, por un lado. hay un tema también, Eduardo, que tiene que ver con la idiosincrasia de un sector de la población, ¿no? Se le dice, pues, que no salga, que no evite las reuniones, que evite las aglomeraciones, y a muchas personas se les ha detenido, incluso fuera ya del horario, digamos, del toque de queda, y son reincidentes. O sea, eso no sé cómo se puede explicar, porque es parte ya de la idiosincrasia, parece, de algunos peruanos, no digo de todos, pero de algunos sí, ¿no? Claro, recientemente se dio muchas informaciones sobre Suecia, un país donde no hay cuarentena. No, han Entonces, optado por otra estrategia ya. otras estrategias, claro. Y entonces, pero es normal porque depende de la idiosincrasia de la gente. Los suecos, por ejemplo, como toda la gente de la Europa del Norte, e incluso los norteamericanos, no se acercan tanto al conversar. Entre dos amigos, nosotros tenemos una gran amistad, pero no podíamos conversar a menos de un metro de distancia, Ujú. ni estrecharnos las manos, ni poder darle un Sin beso a una chica. mascarilla, sin nada. No, estamos hablando de situaciones normales, de Ujú. situaciones Ah, normales, normal, ya. normales pre esta época, ni siquiera quiero mencionar que Prepandemia, la enfermedad prepandemia. pre-pandemia, la gente por costumbres es diferente, digamos, no se acerca demasiado, no se puede conversar con nadie, ni con tu hermano, a menos de un metro de distancia, es normal. Claro, ¿Ya? claro. Y los saludos, hombre, mujer, con un besito, tampoco, ya, No, ahí te estrechan la no mano, tiene ¿no? Toman la mano. este, Exacto. claro, y a veces ya ni la mano. Ni la mano también. Entonces, en países así, pues es normal pues, que sean otras las medidas que se adopten. Pero en Y el ya, nuestro, y ya que hablas de países, tú que has vivido 30 años en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cómo puedo explicar? O sea, porque me rompo la cabeza y trato de entender a la persona, por ejemplo, del presidente Donald Trump, que minimizó, digamos, la pandemia en un primer momento, dijo que era una gripecita, que ya se iba en el verano, que ya tenemos todo controlado, y bueno, la situación se desbordó. Incluso sugirió, ¿no?, que las personas podrían inyectarse quizás un poco de, de cloro y curarse a sí mismo. ¿Cómo se entiende esa personalidad? O sea, porque yo no puedo entender que él lo diga, digamos, crea en esas cosas, ¿no? O cómo se puede entender un poco la personalidad, cómo se puede entender un poco el pensamiento de Donald Trump. bueno, el presidente Trump representa el pensamiento, no diría pensamiento porque no creo que tenga pensamiento, sino sí la idiosincrasia de mucha gente. Sus votantes eran personas del centro de los Estados Unidos, del lado mediterráneo de los Estados Unidos, y está constituido de manera general racialmente por personas blancas de un nivel de educación que no llega a terminar la secundaria y muy pobres y muy ignorantes. Entonces esas personas no pueden entender lo que está pasando en los Estados Unidos en los últimos 50 años. No pueden entender que los afroamericanos hayan tenido hasta un presidente. No pueden entender que los inmigrantes latinos estén alcanzando casi todo el mapa de los Estados Unidos. Entonces están acostumbrados y no pueden entender tampoco a que a las mujeres se debe tratar con respeto. Y entonces están acostumbrados a ese otro tipo de cosas, otro tipo de conductas. Y cuando vieron que un hombre como ellos, Trump, era candidato y decía que las mujeres eran para acostarse y no sé cuántas cosas más, le dieron su voto. ¿No? Y le dieron su voto por racista, por banal, por bestia. Y ahora, por cierto, continúa teniendo adeptos, porque hay mucha gente que está contra las medidas de cuarentena dispuestas en algunos estados. Claro, han Y tomado un entonces, Capitolio con armas, incluso, con armas, porque y están los defendiendo la alentaron. libertad de comer su hamburguesa en McDonald's. Señores,
Tienen derecho. ¿Ah? Claro, 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 claro. Entonces representan ese pensamiento, pues, pero la verdad es que de todas maneras entre ellos Trump está perdiendo su gente porque esa gente es la más pobre del país y esa gente también va a necesitar ir a los hospitales. Y Trump está desarmando todo el aparato de salud del presidente Obama. Ujú. Entonces, Lo que le el llaman el aparato de salud es Obamacare, para ¿no? todos. Claro, es para todos, en especial para los pobres. Dime, Eduardo, Pero pero ellos ya, no, yo no, puedo no creer que les yo puedo creer que esa población a la que tú te refieres pueda pensar así, pero el presidente tiene asesores, tiene pues científicos, tiene una gente, digamos, preparada, especializada. Ya la CIA ha dicho que el virus no fue creado en China y fue una cuestión natural. Entonces, no hace caso a sus asesores. ¿Qué es lo que sucede? Porque tiene gente preparada a su lado también. Claro, claro, y además un hombre que da por sensatas las actitudes de los que se han levantado en armas. Bueno, realmente no tiene sentido que esté gobernando el país, pero en esos momentos, bueno, yo pienso que debe estar perdiendo muchos votantes, que mucha gente debe estar volviendo a la razón. Ujú, ujú. Ahora, ¿qué te parece a ti el modo en que el periodismo peruano está cubriendo esta pandemia en nuestro país? ¿Cuál es tu opinión del periodismo que se está practicando a raíz de esta situación, de esta crisis? Bueno, te diré, en principio debido a la crisis yo no salgo de mi casa y en consecuencia no compro el periódico papel, ¿no? Pero por otro lado, sí tengo varias computadoras acá y cuando me acerco para leer algunas noticias políticas, pero la Ah, verdad es que le tengo terror a las otras. Y entonces no sé cómo está cubriendo, no, ¿no? no lo es por salud Pero, mental. pero pero sinceramente, yo lo que aconsejo, evitemos el pánico. Claro. Eh, yo le dije, ayer me llamó un amigo de París y su señora, una francesa, me preguntó si había tenido algún problema. Bueno, tenido una gripe en eso. Ah, no, eso es necesariamente, esos son los síntomas, esos son los síntomas. Oye, Dios y mío, ya que lo mencionas, entonces ya tuve que colgar. ahora que entramos en verano, cualquier estornuda, le da un catarro, cualquier cosa, y ya está pues con los nervios de punta, ¿ah? Te diré. Sí, sí. Por eso es que nosotros como comunicadores debemos evitar ser vehículos del pánico. Las cifras es cierto que has querido dar y que yo te he rogado que no des, son serias, Son serios, son pero, serios. Tampoco eh, podemos tapar el sol con un dedo, ¿no? pero serían peores si no se tomaran las medidas que se han tomado. Seguramente. Entonces, vamos a continuar pues, aceptando todo lo que se haga al respecto, ¿no? Eduardo, tú que eres un Yo te hombre digo de que si el mundo, lunes el presidente dice que ya podemos salir, yo no voy a salir. no vas a salir Sinceramente. No, 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 por un tiempo no. Pero ni a tengo dar una es, vueltecita por el parque, claro, pero con el además tuno. he descubierto la belleza de vivir dentro de su casa, ¿no? De poder tener esta conversación con un buen amigo, eh, a través de estos instrumentos como el Zoom, el WhatsApp, ver a mis familiares, conversar con ellos. Ahora, digamos, tengo un hijo, Ujú. una nuera y una nieta de 6 meses. Y todos Ajá, los días entro en la casa de ellos es una y maravilla converso. la tecnología, es una Es una maravilla. maravilla. Antes no, hace mucho tiempo que no. Y Oye, entonces Eduardo, es una... tú que eres un hombre de mundo, que ha recorrido los 5 continentes, los 7 mares y todo lo demás, quiero preguntarte algo porque me interesa. En el 2005, el expresidente George W. Bush dio una conferencia de prensa donde anunciaba prácticamente la pandemia que estamos viviendo en este momento. Y dijo, va a llegar a las costas de Estados Unidos, se va a transmitir así, ta, 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 ta. En el 2019, Bill Gates también convocó a un simulacro de una pandemia global. No lo estoy mintiendo, acá dice más o menos.
el simulacro de una pandemia ficticia de 65 millones de muertes que Bill Gates impulsó el 2019. Y supuestamente la pandemia empezaba en Brasil, se transmitía a través de los cerdos, bueno, casi similar. ¿Cuál es tu percepción? ¿Qué crees? ¿Esto ha venido, digamos, se ha estado preparando? ¿Qué ha sucedido? Porque es mucha coincidencia estas dos cosas que yo te estoy comentando. Pero cuando tú dices preparando, ¿te refieres a obra humana? Yo no creo, Acá, sinceramente. simulacro, 2000, no Pero sé, ya todo eso, simul o no sé si George W. Bush de repente era pitonizo, divino, no, no, pero no, pero ha habido, hay las señas de una catástrofe peor aún, ¿no? Es decir, el hombre está destruyendo la naturaleza ya, y bueno, eso ya viene todo eso, desde que toda pisamos esta la tierra, forma, creo, ¿ah? no, desde la época de Bush hasta nuestro tiempo, pues esto se ha acelerado. Y entonces, podríamos haber estado viendo ya inundaciones gigantescas, tendría que haber desaparecido el IBI Callao, en fin. Claro, no, pero se Pero, refería específicamente a una pandemia tipo claro, SARS, yo no ¿no? sé, Con todo esto que sinceramente. implica digamos, la infección persona a persona y que debíamos estar preparados por los hospitales y todo, ¿no? Lo mismo pasa con Sí, el pero tema que... sinceramente me niego a creer que un ser humano o que un grupo de seres humanos o que un gobierno pues esté planeando la destrucción de la humanidad. Sí, ojalá. Y hablamos de Y la... más bien, sí, Te más bien decía, y estoy ahora que pensando que hablamos de que la es humanidad, un mes hay de cosas buenas esperanza. también. Sí, yo estoy pensando que ese es un mes de esperanza, es el mes de la madre. Sí, Y entonces, en todos los momentos, en los momentos de angustia, de temor, los seres humanos invocamos el nombre de nuestra madre. Hagámoslo ahora también. En vez de, y cuando de niños teníamos susto y nos acercábamos a la madre, se nos quitaba el susto y nos poníamos mejor. Yo creo que eso podemos hacer ahora. oye, Eduardo, pero entre las cosas positivas, porque hay que ser también positivos, es cómo se ha recuperado el ecosistema a nivel global. Acá en Lima, el río Rímac, por primera vez se ve cristalino en algunas zonas antes de llegar, obviamente, a Lima, que era turbio, era negro, se ven delfines en las playas de Lima, o sea, se ha recuperado el sistema en menos de 40 días. O sea, eso nos está diciendo que el hombre es una catástrofe prácticamente para el medio ambiente, ¿no? Lamentablemente. Sí, pues, pero y más se está notando que la capa de ozono se ha cerrado porque tenía un hoyo terrible. Sí, también. ¿Mm? Bueno, Entonces, pero ¿qué nos espera? Digamos, ¿crees que post pandemia va a haber un cambio de conciencia interior del hombre? ¿Podría ser? ¿Es posible? Oye, mira todo el daño que hemos hecho, todo lo que hemos causado. Algunos dicen incluso, esta es una venganza de la naturaleza por todo el daño que hemos hecho durante siglos y siglos, amén. ¿Qué crees tú? claro. Yo creo que ese cambio ya se está dando, o se tiene que dar. Ya los millonarios de Estados Unidos, por ejemplo, dicen que es necesario que que haya una más justa distribución de la riqueza. Por ejemplo, que por ahí partimos, no tan solo en que destruyamos la naturaleza, sino que destruimos a nuestros hermanos con Ujú. este sistema así infernal, ¿no? Que hace que unos cuantos personas en el mundo tengan todo y que haya muchedumbre de mendigos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, un Congreso no hay mayorías, en fin, ha aprobado una ley que permite retirar un porcentaje importante Los de los AFPs, fondos de pensión. sí, Claro. Eso sí, significa bueno. que algunas cosas se están poniendo en orden. ¿Tú crees que Porque vamos a las tener un AFPs, sistema de gobierno más justo en el futuro, quizá? ¿Crees tú? esperemos, si no lo hay, pues habremos perdido la vida y el tiempo. Nos está dando una última oportunidad, ¿ah? La vida, quizá. Sí, eso creo. Es un buen anuncio. No es el tiempo final, es el anuncio nomás. Oye, Eduardo, hay otro fenómeno que está llamando la atención también y se ha salido en las noticias internacionales. Una migración no del campo a la ciudad, sino de la ciudad al campo. Mucha gente está migrando ya
hacia zonas, digamos, de campo, a zonas, digamos, de valles, a zonas alejadas de la ciudad. ¿Qué estamos? ¿A puertas acaso de una vida bucólica, pastoril, la nueva Arcadia? ¿Cómo ves esto? No, no tal, pero la distribución así actual es irracional. El que haya una ciudad, una mega o unas cuantas megaciudades, ¿no? Y que el campo se despueble, eso es terrible, eso es terrible, eso va contra toda la economía agraria, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso va a continuar, es un fenómeno interesante que no creo que lleguemos al bucólico, ¿no? Y que nos pongamos sombreros de paja y comencemos a querer usar esos aparatos tan simpáticos. Pero por Oye, lo pero Don menos, Quijote pensaba que la vida pacífica, alegre y armoniosa estaba en el campo. ¿Ah? bueno, pero eso está ocurriendo en verdad. En los países grandes, como Estados Unidos, por ejemplo, la gente ya no prefiere, ya no está deseando vivir en las grandes ciudades, Mm, Nueva York o Chicago o Miami. Prefiere vivir en ciudades pequeñas o medianas o en el campo. Además, con esos instrumentos ya no es necesario pues, de los beneficios de la ciudad. Se puede conseguir de todo. Entonces, la ciudad donde yo vivo en Estados Unidos se llama Salem, es la capital del estado de Oregon. ¿Ya? ujú. Y es una ciudad donde no hay más de 100.000 personas. Y es una ciudad tanto más grande en extensión que Trujillo. Pero la gente vive bien. O sea, está prohibido tener edificios. ¿Ya? Súper, Y la gente vive, claro, 2 o 3 pisos. ¿Ya? Y nada estupendo, más. Entonces, estupendo. y cuando un empresario, quiere construir una urbanización, tiene que pedir permiso al pueblo. Y generalmente el pueblo no lo da, porque todos quieren vivir en ciudades pequeñas, Ajá. sin polución, delincuencia, etc. Eso está Y eso crees ocurriendo. que pueda ocurrir, Sí, digamos, a la en larga el va a Perú ocurrir. Eso sí, sí, y esa en es el una mundo? tendencia. Esa es una tendencia en el mundo. Ujú. Digamos, la gente no va a estar orgullosa de vivir en una ciudad de 10 millones, no todo lo Así contrario. es lo que yo le digo a mi Ah, esposa. A mi esposa le digo, ¿sabes qué? Ya me voy a Chachapoyas, voy a comprar mi terrenito ahí, yo sembraré mi papa, mi oyuco, mi camote, y ahí voy a vivir, a escribir y desestresarme, ¿no? yo creía que me estabas hablando de Chachapoyas. Oye, pero ya se nos pasó el tiempo, hermano. Ya se nos pasó el tiempo, son las 16:02, pero las 18:02 y realmente es una conversación gratísima, ¿no? Gratísima. Sí, Espero que la tengamos en el futuro. sí, 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 sí. Una última pregunta. ¿Qué lecciones nos deja esta pandemia? Bueno, la primera lección, la más importante, es la necesidad de la solidaridad humana. Y en esos momentos, pobres y ricos y gobernantes o gobernados tienen que entender eso, que si no nos unimos, que si no nos juntamos, la próxima pandemia no nos va a encontrar siquiera. Y que, porque la pandemia, porque la solidaridad humana convierte a la muchedumbre en sociedad humana, en sociedad organizada. Esa es la primera y la más grande lección de todo. Gracias, Eduardo. Ha sido un gusto conversar contigo, como siempre. Estas pláticas, pues, son placenteras, como tú lo has dicho, y bueno, siempre nos dejan algunas lecciones y reflexiones a todos los televidentes. Gracias, Eduardo, por estar acá en la silla, por haber aceptado la invitación. Gracias a ti también y gracias al público. Es un público grande y muy simpático. Amigos, ya ustedes han visto la entrevista. Saquen sus propias conclusiones. Ha sido Eduardo González Viaña quien nos ha recibido en su casa y hemos tenido la oportunidad de conversar con él sobre diferentes temas, ya no tanto de literatura. La literatura también ha sido golpeada, ya hablaremos de eso en algún otro momento, pero queríamos hablar ahora del tema de la coyuntura, que es la crisis, la pandemia del coronavirus. Gracias por estar acá en la silla. Vamos a un corte comercial y retornamos con 2 invitados de lujo. No se lo pierdan, ¿ah? Volvemos aquí en la silla. Gracias por estar.